viva palabra, ¿cómo están? Eso, me encanta. Un gusto. Yo soy un romántico, un eternamente enamorado de los perritos, de los gaticos, ay, de esos pajaritos que vuelan alrededor. Mejor dicho, yo estoy enamorado de todos esos animales que hacen de este mundo mejor. Y es porque desde que yo tan solo era un niño, en la casa de mi abuela abundaban los perritos por todas partes. Ellos me daban tanto cariño, tanto amor, que yo no podía parar de sentir eso mismo por ellos. La última presenta de mi abuela, Besita, era unos Freyspoodles divinos. De esos que tú tan solo con verlos, ya te creciste 6 estratos. Era divina, era preciosa y tenía una sonrisa que aún con la ceguera que los años le trajo, aún mantenía esa felicidad. Lamentablemente falleció alrededor del mes de marzo. Y su muerte y su fallecimiento me dejó una tristeza muy grande, ese sentimiento de que a veces podemos perder lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Y por eso me gustaría saber quién de acá también ha tenido una pérdida así, o quién ha perdido un animal, una persona que le haya dolido. Levanten la mano. ¿Me podría tu papá? ¿Cómo se llama? Oscar. Pasa. ¿Cómo? ¿Me podría decir tu nombre? Oscar. Oscar y Oscar Junior. Bueno, Osquita, ¿cierto? Como Oscar y Osquita, yo y mi abuela siempre sentimos en nuestro corazón de que tal vez nadie nos comprendía por ese sufrimiento que teníamos. Pero con el tiempo, mientras yo he ido contando cuentos, conocí a alguien. Se llama Arturo Dueñas. Él es uno de esos señores bien respetables que caminan por el centro. Pero mientras yo contaba cuentos, me lo encontré y él me contó su historia de por qué tiene tanto amor por los perritos. Y es que desde que él era un niño, caminaba y buscaba aventuras con su gallada de lamines, los cuales buscaban cualquier oportunidad para hacer este mundo maravilloso. Se trepaban por las estatuas, recorrían las calles. Es que para ellos su filosofía era hacer todo lo posible para hacer este mundo. Pero bueno, eso era lo que intentaban todos en contra del pobre Arturo. Porque a Arturo lo llenaron de tantos insultos, lo llamaban chinche, chichigua, enano. Era imposible para él soportar tantas palabras, y más que siempre le recordaban en esas calles: Homero ser comido. Homero ser comido. Tú serás el primero en ser comido. De todo esto entenderán los que han sufrido de bullying, como era capaz de ser. Así que decidió salir por un mundo mejor, aunque estuviera solo en las calles. Aunque en esas calles él sintiera que podía ser en cualquier lado víctima de algo. Aunque el miedo lo recorriera por todo su cuerpo y le fuera pasando esas mismas palabras: Homero ser comido, Homero ser comido, las cuales le recordaban el hambre que sentía en su estómago y el miedo de algún día morir. Lo único que él anhelaba era poder comer algo que le llenara el estómago vacío. Y la vida le dio esa oportunidad, porque en una de esas noches en las que en la ciudad cae un diluvio universal y todos queremos estar arropaditos en nuestras camas, Arturo no tenía esa oportunidad. Vagaba solo por las calles en busca de algo. Y a lo lejos, en una mesa de un restaurante, vio ¡un mundo de pollo! Era gigante, era hermoso, a sus ojos parecía el mayor festín. Es que, vea, compadre, es como si usted, después de un día de trabajo bien fuerte, llegara y en la casa le tuvieran una arepa con quesito. ¿Eso a usted qué le sabe? ¡A gloria! Es como si usted, después de una de esas noches, me imagino, de parranda que ha tenido, llegara y después de todo eso su madre le tuviera un caldito levantamuertos. ¿Eso le sabe? ¡A gloria! Es tan grande el sentimiento que para Arturo se fue directamente deslizando entre las mesas de los restaurantes. Y cuando llegó al pueblito, fue como si un coro de ángeles empezara a sonar: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Con esto, él se fue tan feliz corriendo por las calles de Medellín. Se fue corriendo, hasta llegar a un callejón, en el cual se percató que nadie entraba y nadie salía. El lugar perfecto para disfrutar de ese festín. En este solo habían dos cosas. Primero, una pila de periódicos viejos. Y segundo, un silencio ensordecedor. Pero a Arturo poco le importaba y se empezó a sentar a comer ese musito de pollo. Arturo primero creyó que era su estómago, pero no era su estómago. Y siguió. Era los periódicos. Y Arturo tenía tanto miedo, más miedo del que yo tengo de estar aquí parado. Fue moviendo lentamente cada uno de ellos hasta encontrarse con una pata de uno de esos animales que si te toca te arrancan todos y cada uno los huesos. Y Arturo no tenía miedo por solo su muslito, ya tenía miedo por su vida. Él estaba aterrado, muy aterrado, pero en algo del destino decidió seguir moviendo todos los periódicos. Cuando terminó, se encontró una bestia con ojos rojos que tenía un sentimiento de querer comerse. Pero en esos mismos momentos, Arturo le empezó a repetir esa frase en su cabeza: comer o ser comido. Comer o ser comido. Y en ese ataque de valentía, miró a la bestia a los ojos y le dijo: ¡Shu! Este, Dios mío, ¡Shu! 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 La bestia salió volando unos metros después. Y cuando llegó y lo vio, resulta que era un pobre cachorrito. Aparentaba como unos 6 meses. Estaba bien comido la carne por los huesos. Estaba lleno de pulguitas y tenía tanto hambre que Arturo le dio esta pena darle eso. Le ofreció su muslito de pollo, pero el perrito bien aterrado se iba alejando. Así que Arturo le dijo: tú tampoco tienes nada que comer, ¿verdad? Ten, podemos compartirlo. Y si les digo que ese fue el inicio de una gran amistad, porque mientras ese perrito iba mordiendo lentamente ese muslito de pollo, con cada mordisco que daba, sentía por primera vez esa empatía que nunca nadie había sentido. Sintió ese corazón tan grande crecer y crecer. Era tan divino. Y es que desde ese día, Arturo y Chiquitín, el nombre que le puso a su perrito, empezaron a ser como uña y mugre. No se separaban por nada del mundo. Eran como Oscar y Osquitar. Eran como Fresita y mi abuela. Vivían siempre juntos. No importaba el sol, no importaba la lluvia, no importaban las pulguitas. Lo que les importaba era que estaban juntos. En esos momentos donde antes Arturo no tenía nadie a quien contarle sus historias, ahora tenía a Chiquitín, el cual siempre que quería podía dormirse en su regazo. Y antes, donde no tenía nadie que lo acompañara a las panaderías a hacer sus aventuras, ya tenía alguien que lo acompañara para quitarse ese hambre. Y con el tiempo que fue pasando, Arturo fue consiguiendo muchas monedas y unos grandes ahorros, intentando haciendo de todo, vendiendo figuritas, vendiendo avioncitos, lo que fuera necesario para sobrevivir. Y así, cuando llegó el tiempo, él pensó llegarle a dar un regalo a Chiquitín. Se los voy a poner en adivinanza. Está blandito por dentro y tiene costrica por fuera. O si aún no lo han pillado, es redondito y con natilla sabe mejor. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A unos? ¿Qué? Bueno, entonces se acercó a la tienda de Doña Gloria. Buenas, Doña Gloria, ¿me podría servir por favor unos buñuelos que para mí y para mi amigo? Es que no quiero que nos muramos de hambre. Por favor, tenga toda esa platica. Es que en serio, quiero que sean los mejores buñuelos de todo el barrio.
Sí, se me cayó los buñuelos. Ay, estoy muy desesperado. Le alcanza para 4, pero como es usted solo le voy a dar 2. Tome. Muchas gracias. Y así, Arturo se fue corriendo por las calles del mundo. Se fue corriendo en busca de ese callejón tan bonito al que él siempre esperaba llegar. Lamentablemente la vida no se lo dejó. Porque cuando estaba en ese mismo camino, un par de policías, los cuales creían que ese niño se había robado los buñuelos, empezaron a perseguirlo. Arturo iba con esa bolsita de buñuelos bien pegada al corazón y los policías llevaban al niño corriendo. Cuando ya estaban a una sola calle de llegar, Arturo cayó al suelo, en un llanto, en unas palabras que intentaban decir tanto pero nunca se dieron escuchadas. ¡Chiquitín! Ninguna persona que pasaba por las calles lo escuchó. Ni siquiera Chiquitín, que estaba en otra esquina buscando algo que comer. Ni siquiera esos policías, los cuales sordos lo llevaron a la estación que queda allá, en el Cucaracho, donde para su mala fortuna se encontró con sus excompañeros de Gallada, los cuales hicieron todo lo posible para hacer su vida imposible. Arturo fue maltratado, molestado, y aún con todo eso, él sabía que ya se lo sabía. Él ya se había comido esa carne, así que levantaba con fuerza esa bolsita de buñuelos, que aunque robosa, que aunque prácticamente destruida, llena de polvo, para él era su única esperanza, el recuerdo de que aún tenía un hogar donde volver. Y cuando le dieron eso, esa oportunidad de volver a las calles, donde estaba su amigo, él estaba feliz, estaba 100% dispuesto, y se acercó a ese callejón para volvérselo a encontrar. ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¿Dónde estás? ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! Lo buscó entre los periódicos viejos. ¿Vos crees que estaba? Lo buscó entre la basura. ¿Vos crees que estaba? Lo buscó entre las botellas vacías de alcohol. Y no estaba. Con tanto sufrimiento, se fue corriendo desde el centro hasta Envigado, desde Envigado hasta Bello, desde Bello hasta Buenos Aires, desde Buenos Aires hasta la Comuna 13. Es que mejor dicho, recorrió toda la ciudad de Medellín. Pero por mucho que buscó, lo único que pudo encontrar fue una lucha. Y así, Arturo Dueñas actualmente recorre el mundo acompañado de dos perritos, los cuales prometió darles el amor que nunca pudo terminar de darle a Chiquitín. Con esa misma bolsa de buñuelos, la cual, aunque sigue teniendo todas esas características, lleva esa esperanza de algún día reencontrarse con su amigo. Y por eso hoy, yo vine a contarles esta historia, vine a traerles este regalito, para que algún día tengan esa esperanza de volverse a encontrar con su ser amado.